Estimado Padre Pedro, quería consultarle qué es más importante, la oración o la acción. Yo creo que se debe de tener un balance, pero es una discusión que he tenido con un hermano que me decía que es más importante la oración. Saludos, Juan Pablo Martínez, Argentina. Juan Pablo, gracias. Pregunta interesante y qué bueno que estén haciendo estas preguntas tan interesantes porque realmente nos ayudan a todos pues, a obtener una perspectiva mucho más clara de Dios y lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué sería más importante, la oración o la acción? Parece que los dos son igualmente importantes, pero sin embargo podemos decir sin lugar a dudas que la oración es más importante. Si nosotros vamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, versículos 38 en adelante nos habla de dos mujeres que atendieron a Jesucristo cuando Jesucristo vino a la casa de ellos. Una era Marta y otra María, hermanas de Lázaro, a quien Jesús resucitó entre los muertos. Y nos dice la palabra de Dios que María se sentó a los pies de Jesús para escucharlo, mientras que Marta se pasaba pues preparando las cosas para su almuerzo, para su comida, etcétera. Y llegó un momento en que, pues, Marta se quejó con el Señor y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atenderte? Dile que me ayude. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? El Señor le respondió, Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes de 1000 cosas. Una sola cosa es necesaria, es decir, estar a los pies de Jesús en oración. Y Marta ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Entonces, la oración es imperativa, es importantísima. ¿Por qué? Porque es a través de la oración que yo comienzo a tener una relación más íntima y estrecha con Jesucristo. Pero la oración me tiene que llevar a la acción. Es decir, la oración me tiene que llevar a ser más y más como Jesús. Si yo voy a estar a los pies de Cristo Jesús en oración, ¿es para qué? Para identificarme con Jesús y para que Jesús se pueda unir más y más a mí, de tal forma que pueda ser como San Pablo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Jesús vive en mí de pies a cabeza. Jesús es quien me dirige, quien me guía. Él es el centro de mi vida, Él es mi todo. Puedo llegar a decir eso. Pero ¿cómo lo puedo llegar a decir? Solamente a través de la oración. Pero a medida que yo me uno a Jesús en la oración, a medida que yo permito que Jesús llene todo mi ser de su presencia, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues hacer lo que haría Jesús, servir a los demás, darse a los demás. Entonces ahí la acción que viene a ser la consecuencia de mis oraciones. Padre Pedro, ¿por qué a María la llaman Santísima si el mismo Jesús dijo que solo el Padre es santo? Ernesto Mendieta, Guatemala. Muy buena pregunta. Te estás refiriendo, si no me equivoco, al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, en que Jesús tiene una persona que viene donde él. Vamos a ir al Evangelio según San Marcos, mejor todavía. Evangelio según San Marcos, vamos al capítulo 10 de San Marcos. Nos dice la palabra de Dios que un hombre se le acerca a Jesús y nos imaginamos que era un hombre que tenía bastantes recursos materiales, es decir, era un hombre de dinero. Y le dice a Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Le dice Jesús a esta persona, porque este hombre le hace una pregunta clave, importantísima, y es una pregunta que nos debemos hacer todos nosotros. Maestro bueno, dice él, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? Es decir, ¿qué debo de hacer para salvarme? Esa tiene que ser una pregunta que nos tenemos que hacer por lo menos una vez en la vida. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo salvarme? ¿Estás tú salvo? Esa es una pregunta que muchas personas hacen. ¿Y cómo yo sé que estoy en el camino que me lleva a la salvación? Pues el único camino que nos lleva a la salvación es Jesucristo. Pero sin embargo, fíjense qué interesante. Cuando este hombre de dinero le pregunta a Jesús, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para conseguir la vida eterna? ¿Qué debo hacer para salvarme? ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús va a exagerar. Y Jesús toma lo que le ha dicho este hombre para llevarlo a Dios. Jesús, como humano, toma lo que ha dicho este hombre para llevarlo a Dios. ¿Qué le dice este hombre? Maestro bueno. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? ¿Y quién es bueno sino Dios?
¿Se fijan? Y Jesús era un hombre santo. Jesús, en su naturaleza humana, era un hombre santo, porque la vida de Jesús fue hacer la voluntad de su Padre Dios. María Santísima fue una mujer santa, porque María Santísima no hizo otra cosa sino que hacer la voluntad de Dios. Aquí está la esclava del Señor, que se haga en mí según lo que has dicho. Aquí está la esclava. ¿Cuántos de nosotros realmente podemos decir, yo soy esclavo de Cristo Jesús, yo soy esclavo de Dios, yo soy esclava de Dios? Solamente aquel que en todo momento hace la voluntad de Dios. María Santísima pudo hacer la voluntad de Dios, por eso la palabra de Dios nos dice que María era la llena de gracia. Pero lo que Jesús quería que quedara claro es que el único bueno, el bien absoluto, el bueno por encima de todo, es Dios. Y lo que Jesús quería era que este hombre pusiera su vista, su confianza, su corazón, su voluntad y su vida toda en las manos de Dios, como Él quiere para ti y para mí.